¿Y si te dijera que las palabras más importantes de Jesús jamás llegaron a tus oídos? ¿Y si durante más de 1700 años, generaciones enteras de cristianos vivieron sin conocer las enseñanzas más profundas del Salvador? No estoy hablando de teorías conspirativas ni de especulaciones modernas. Estoy hablando de documentos reales, manuscritos antiguos, textos preservados en arena del desierto que permanecieron ocultos hasta que arqueólogos los desenterraron en el siglo XX. En 1945, en Nag Hammadi, Egipto, un campesino árabe encontró una vasija de barro sellada. Dentro había 52 textos antiguos, algunos de ellos conteniendo palabras de Jesús que nunca aparecieron en los evangelios que conocemos. En 1947, en las cuevas de Qumran, cerca del Mar Muerto, pastores beduinos descubrieron rollos con más de 900 manuscritos, entre ellos fragmentos que mencionan enseñanzas de un maestro de justicia con sorprendentes similitudes a palabras atribuidas a Jesús. Pero aquí viene lo inquietante. Según los investigadores que tradujeron estos textos, muchas de estas palabras de Jesús fueron deliberadamente excluidas de los evangelios oficiales. La doctora Elaine Pagels, de Princeton University, una de las mayores especialistas en textos cristianos primitivos, documentó que existían decenas de evangelios en los primeros siglos del cristianismo. Evangelios con nombres como Evangelio de Tomás, Evangelio de Felipe, Evangelio de María Magdalena. ¿Por qué solo 4 sobrevivieron en la Biblia oficial? El Dr. Bart Ehrman, de la University of North Carolina, especialista en manuscritos del Nuevo Testamento, reveló en sus investigaciones que hubo una selección intencional, una decisión política y religiosa que determinó qué palabras de Jesús el mundo conocería y cuáles serían enterradas para siempre. Imagina por un momento, ¿qué habría pasado con tu fe, con tu comprensión espiritual, si hubieras crecido escuchando todas las palabras de Jesús, no solo las que fueron aprobadas por concilios del siglo IV? Las palabras que estás a punto de conocer no aparecen en ninguna Biblia oficial. Fueron preservadas por comunidades cristianas que se negaron a aceptar la censura, comunidades que prefirieron esconder estos textos en cuevas del desierto antes que verlos destruidos por las llamas. Según el Evangelio de Tomás, uno de los textos más antiguos que se han descubierto, Jesús dijo: «El que busque no cese de buscar hasta que encuentre. Cuando encuentre se turbará, cuando se turbe se maravillará y reinará sobre el universo». Esta frase jamás apareció en los evangelios canónicos. ¿Por qué? Porque una enseñanza sobre búsqueda espiritual, sobre encontrar verdades que nos transformen, fue omitida de las escrituras oficiales. Las tradiciones preservadas sugieren que había enseñanzas de Jesús consideradas demasiado peligrosas para el público general. Palabras que hablaban de poder interior, de divinidad dentro de cada ser humano, de conocimiento que liberaría a las personas de la necesidad de intermediarios religiosos. En los manuscritos de Oxirrinco, en Egipto, arqueólogos encontraron fragmentos de papiro con palabras atribuidas a Jesús que decían: «Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo, y el todo salió de mí y llegó hasta mí. Partan un madero. Allí yo estoy. Levanten una piedra y me encontrarán allí». ¿Alguna vez escuchaste estas palabras en una iglesia? ¿Alguna vez un pastor o sacerdote te habló de la enseñanza de Jesús sobre encontrarlo en la naturaleza, en la materia, en todas las cosas? Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo historia antigua. Es la pieza perdida de un rompecabezas espiritual que podría transformar tu comprensión de quién fue realmente Jesús y de quién eres realmente tú. Según los textos preservados en Nag Hammadi, Jesús enseñó que cada persona tiene dentro de sí la misma chispa divina que él tenía, que el reino de los cielos no es un lugar físico al que vamos después de morir, sino un estado de conciencia que podemos alcanzar aquí y ahora. Estas enseñanzas fueron consideradas heréticas por los líderes religiosos del siglo IV, no porque fueran falsas, sino precisamente porque eran verdaderas y peligrosas para el control institucional. El doctor James Robinson, quien dirigió el proyecto de traducción de los manuscritos de Nag Hammadi, declaró que estos textos revelan
un cristianismo alternativo que fue suprimido por la Iglesia Ortodoxa emergente, un cristianismo donde cada persona tenía acceso directo a lo divino, donde las mujeres podían ser líderes espirituales, donde el despertar interior era más importante que los rituales externos. ¿Estás preparado para escuchar las palabras que intentaron silenciar durante 1700 años? ¿Estás listo para descubrir qué habría sido diferente en tu vida espiritual si estas enseñanzas nunca hubieran sido ocultadas? Lo que sigue a continuación no lo encontrarás en ningún púlpito oficial. Son las palabras secretas de Jesús, preservadas contra todo pronóstico, esperando el momento exacto para emerger. Y ese momento es ahora. En el año 325 después de Cristo, en la ciudad de Nicea, se reunieron más de 300 obispos de todo el Imperio Romano para tomar una decisión que cambiaría la historia del cristianismo para siempre. No se reunieron para orar, no se reunieron para ayunar, se reunieron para votar. Votar sobre qué textos sobre Jesús serían oficiales y cuáles serían declarados heréticos. Según los documentos históricos preservados, el emperador Constantino I convocó este concilio no por inspiración divina, sino por necesidad política. El cristianismo se había convertido en la religión del imperio, pero existían tantas versiones diferentes que amenazaban la unidad social. La doctora Karen King, de Harvard Divinity School, documentó que antes del concilio de Nicea existían más de 40 evangelios diferentes circulando entre las comunidades cristianas. Cada uno contenía palabras y enseñanzas atribuidas a Jesús. El Evangelio de Tomás, escrito posiblemente en el año 50 d. Cristo, contenía 114 dichos secretos de Jesús. El Evangelio de Felipe hablaba de unión sagrada y amor trascendente. El Evangelio de María Magdalena la presentaba como la discípula más cercana al Maestro. Pero en Nicea, todo esto fue considerado problemático. Los actas del concilio, preservadas parcialmente en la Biblioteca del Vaticano, revelan que los obispos usaron criterios específicos para determinar qué textos sobrevivirían. Primero, ¿el texto apoya la autoridad de la jerarquía eclesiástica? Segundo, ¿el texto presenta a Jesús de manera que fortalezca la unidad del imperio? Tercero, ¿el texto evita enseñanzas que puedan empoderar demasiado a los creyentes individuales? Los evangelios que promovían acceso directo a lo divino fueron rechazados. Los que presentaban a las mujeres como líderes espirituales fueron descartados. Los que hablaban de múltiples caminos hacia la iluminación fueron considerados heréticos. Según el historiador Eusebio de Cesarea, testigo del concilio, hubo debates intensos. Algunos obispos argumentaban que ciertos textos contenían enseñanzas peligrosas que podrían llevar al caos social. ¿Qué tipo de enseñanzas eran tan peligrosas? En el Evangelio de Tomás Jesús dice, «Si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen, está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros». ¿Entiendes por qué esta enseñanza era problemática para una institución que se establecía como intermediaria entre Dios y los hombres? Si el reino está dentro de cada persona, ¿para qué necesitan jerarquías religiosas? Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento.
Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. Los documentos del concilio también revelan que hubo una quema sistemática de textos rechazados. El historiador Sozomen escribió que muchos libros sagrados fueron entregados al fuego para que no quedara memoria de doctrinas diversas. Imagínate la escena: montones de papiros y pergaminos, algunos con palabras directas de Jesús, siendo consumidos por las llamas porque no se ajustaban a la nueva ortodoxia política religiosa, pero algunos cristianos primitivos se negaron a entregar sus textos sagrados. Los escondieron en vasijas de barro, los sellaron y los enterraron en cuevas del desierto, esperando el día en que estas verdades pudieran emerger sin peligro de persecución. Ese día llegó en 1945, cuando los manuscritos de Nag Hammadi fueron descubiertos. El doctor Marvin Meyer de Chapman University, quien participó en la traducción de estos textos, declaró: «Lo que encontramos no son herejías, son las voces cristianas más antiguas, anteriores incluso a los evangelios canónicos. ¿Cuántas palabras de Jesús se perdieron para siempre en esas llamas del siglo IV? ¿Cuántas enseñanzas sobre el amor, la compasión, el despertar espiritual fueron reducidas a cenizas por decisiones humanas, no divinas? Lo que sobrevivió en esas cuevas del desierto nos da una ventana a lo que el cristianismo podría haber sido sin la interferencia del poder político. Un cristianismo donde Jesús decía: el reino del Padre se extiende sobre la tierra y los hombres no lo ven. Un cristianismo donde enseñaba: aquel que beba de mi boca se volverá como yo, y yo me volveré como él, y las cosas ocultas se le revelarán. Estas no son palabras de un Jesús lejano y inaccesible. Son las palabras de un maestro que creía en el potencial divino de cada ser humano. Palabras que fueron consideradas demasiado poderosas para sobrevivir, pero que, contra todo pronóstico, llegaron hasta ti. Los manuscritos más antiguos que conservan palabras de Jesús no están en ninguna Biblia oficial. Están en el Evangelio de Tomás, un texto que, según los paleógrafos, podría ser anterior incluso a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Este evangelio no cuenta historias, no narra milagros, es pura enseñanza directa, 114 logias o dichos secretos que Jesús compartió con sus discípulos más cercanos. La primera frase es devastadora. Estas son las palabras secretas que Jesús el viviente pronunció y que Judas Tomás el mellizo escribió. Palabras secretas. ¿Por qué Jesús tendría enseñanzas secretas? ¿Por qué no todo lo que enseñaba era público? En el logia número 1, Jesús dice algo que jamás escucharás en un púlpito: el que encuentre la interpretación de estas palabras no gustará la muerte. Según las tradiciones preservadas en estos manuscritos, existían niveles de enseñanza. Había parábolas para las multitudes, pero también había enseñanzas íntimas para aquellos que estaban preparados para recibir conocimiento más profundo. En el logia 3, encontramos una de las enseñanzas más revolucionarias. Si aquellos que os guían os dicen: mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. ¿Alguna vez habías escuchado sobre estas palabras? Esta enseñanza sugiere que el reino divino no es un lugar físico al que vamos después de morir, sino un estado de conciencia que podemos alcanzar conociendo nuestra verdadera naturaleza. El doctor April de Konig, de Rice University, especialista en textos gnósticos, explica que esta enseñanza era considerada peligrosamente democratizante porque eliminaba la necesidad de mediadores religiosos.
Si cada persona puede acceder directamente al reino divino a través del autoconocimiento, ¿qué papel juegan las instituciones religiosas? En el Logia 70, Jesús hace una declaración que podría cambiar tu comprensión de la espiritualidad para siempre. Cuando produzcáis eso que está en vosotros, eso que tenéis os salvará. Si no tenéis eso en vosotros, eso que no tenéis en vosotros os matará. Según los comentarios gnósticos preservados, esta enseñanza habla de la chispa divina que cada ser humano lleva dentro, una esencia espiritual que debe ser despertada y desarrollada. Las tradiciones preservadas sugieren que Jesús enseñaba técnicas específicas para despertar esta chispa interior. Prácticas de meditación, contemplación y oración silenciosa que permitían experimentar directamente la presencia divina. En el Logia 77 encontramos palabras que parecen describir la omnipresencia divina de una manera que nunca aparece en los evangelios canónicos. Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo. De mí salió el todo, y hasta mí llega el todo. Partan un madero. Allí estoy yo. Levanten una piedra y me encontrarán allí. Jesús enseñando que la presencia divina se encuentra en la naturaleza, en la materia misma. Jesús hablando de sí mismo como la conciencia universal que permea toda existencia. Estas son conceptos que encontramos en tradiciones místicas de todo el mundo, pero que fueron cuidadosamente omitidas del cristianismo oficial. El Logia 114 contiene tal vez la enseñanza más controversial de todo el Evangelio. Cuando Simón Pedro dice que María Magdalena debe ser apartada del grupo porque las mujeres no son dignas de la vida, Jesús responde: «Mira, yo la atraeré para hacerla varón, de modo que también ella se convierta en un espíritu viviente, semejante a vosotros varones. Porque toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos». Los especialistas explican que en el contexto gnóstico, hacerse varón no se refería a género físico, sino a alcanzar un estado de conciencia unificada que trasciende las divisiones duales. Pero imagina cómo esta enseñanza habría amenazado las estructuras patriarcales del cristianismo institucional emergente. Las tradiciones preservadas sugieren que María Magdalena no solo conocía estas enseñanzas secretas, sino que era considerada por algunos discípulos como la que mejor las comprendía. ¿Alguna vez habías escuchado sobre estas enseñanzas secretas de Jesús preservadas en el Evangelio de Tomás? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. Estos manuscritos nos muestran un Jesús muy diferente al que presenta el cristianismo oficial. Un maestro que creía en el potencial divino de cada ser humano. Un guía espiritual que enseñaba técnicas prácticas para el despertar interior. ¿Por qué estas enseñanzas fueron consideradas heréticas? Porque empoderan al individuo, porque eliminan la dependencia de instituciones externas, porque sugieren que cada persona tiene acceso directo a la experiencia de lo sagrado. En los próximos minutos descubrirás más palabras secretas de Jesús que permanecieron ocultas durante 1700 años. Y empezarás a entender por qué había tanto interés en que nunca las escucharas. Entre los manuscritos de Nag Hammadi había un texto que las autoridades religiosas del siglo IV consideraron especialmente peligroso: el Evangelio de Felipe. ¿Por qué era tan amenazante? Porque contenía enseñanzas explícitas de Jesús sobre el amor sagrado, la unión espiritual y el matrimonio como sacramento de transformación interior. En este Evangelio encontramos palabras de Jesús que jamás aparecieron en ninguna Biblia oficial. El misterio del matrimonio sagrado es grande, pues sin él, el mundo no habría existido. La existencia del mundo depende del hombre, y la existencia del hombre depende del matrimonio. Jesús enseñando sobre el matrimonio como fundamento cósmico. Según las tradiciones preservadas en este texto, el matrimonio no era simplemente una institución social, sino una práctica espiritual donde dos almas se unen para crear un portal hacia lo divino. El Evangelio de Felipe contiene una de las enseñanzas más profundas sobre la naturaleza del amor. Hay tres que caminan siempre con el Señor: María, su madre, su hermana y Magdalena, que es llamada su compañera. Su hermana, su madre y su compañera
se llaman todas María. La palabra usada para compañera en el texto copto original es koinonos, que significa socia espiritual o compañera en el misterio sagrado. Pero la revelación más impactante viene en el fragmento 55. La Sofía, que es llamada estéril, es la madre de los ángeles, y la compañera de Cristo es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos, y la besaba frecuentemente en su boca. Según los especialistas en textos gnósticos, este beso en la boca no se refiere a afecto romántico común, sino a una práctica espiritual específica, la transmisión de pneuma o espíritu sagrado a través del aliento. La doctora April de Konig explica que en las tradiciones místicas del siglo I, el beso sagrado era una forma de compartir conocimiento espiritual directo, de transferir estados elevados de conciencia. ¿Por qué esta enseñanza fue considerada herética? Porque presentaba a una mujer, María Magdalena, no solo como discípula, sino como la receptora privilegiada de los misterios más elevados de Jesús. En el fragmento 32 encontramos palabras de Jesús que revolucionan nuestra comprensión de la espiritualidad. Los que se unen en nombre del matrimonio sagrado ya no son dos, sino uno. Han encontrado el reposo y ya no buscan. Según las tradiciones preservadas, Jesús enseñaba que cuando dos personas se unen en conciencia sagrada, no solo físicamente, sino espiritualmente, crean una tercera entidad, una conciencia unificada que trasciende las limitaciones individuales. Esta unión sagrada era vista como un reflejo de la unión entre lo divino masculino y femenino dentro de cada ser humano. El fragmento 76 contiene una de las enseñanzas más místicas. Cuando Eva estaba en Adán, la muerte no existía. Cuando ella se separó de él, surgió la muerte. Si ella entra nuevamente en él y él la recibe, la muerte dejará de existir. Los comentarios gnósticos explican que esta enseñanza no se refiere literalmente a Adán y Eva, sino a la integración de los aspectos masculino y femenino de la conciencia dentro de cada persona. Jesús habría enseñado técnicas específicas para lograr esta integración interior, prácticas que permitían experimentar estados de unidad y trascendencia. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. En el fragmento 63 encontramos palabras que podrían transformar nuestra comprensión del propósito de las relaciones. El que se ha unido al Señor es uno con Él, pero el que se ha unido a su compañera también se ha unido al Señor, pues ha encontrado el misterio de la completud. Jesús enseñando que las relaciones amorosas pueden ser caminos directos hacia la experiencia de lo divino. Las tradiciones preservadas sugieren que había parejas entre los discípulos que practicaban estas enseñanzas sobre la unión sagrada. No solo Jesús y María Magdalena, sino también otros que habían recibido estas iniciaciones místicas. El fragmento 82 contiene una enseñanza que explica por qué estas prácticas fueron ocultadas. El que posee el conocimiento de la verdad es libre, pero el libre no peca, pues el que peca es esclavo del pecado. Si las personas aprenden a acceder directamente a estados de conciencia elevada a través del amor sagrado, se vuelven espiritualmente libres. No necesitan confesores, no necesitan intermediarios, no necesitan instituciones que les digan cómo acceder a lo divino. ¿Entiendes ahora por qué estas enseñanzas eran peligrosas para el cristianismo institucional? Las palabras preservadas en el Evangelio de Felipe nos muestran un Jesús que no rechazaba la sexualidad sagrada, sino que la enseñaba como uno de los caminos más directos hacia la experiencia de unidad divina. Un Jesús que honraba por igual lo masculino y lo femenino, que veía en el amor humano elevado un reflejo del amor divino. ¿Qué habría sido del cristianismo si estas enseñanzas hubieran sobrevivido en lugar de ser suprimidas? ¿Cómo sería diferente tu comprensión del amor, del matrimonio, de la espiritualidad, si hubieras crecido conociendo estas palabras de Jesús? Las respuestas están en los manuscritos que sobrevivieron contra todo pronóstico.
De todos los textos censurados por el cristianismo oficial, tal vez ninguno era más peligroso que el Evangelio de María Magdalena. ¿Por qué? Porque en él encontramos las palabras más directas de Jesús sobre quién era realmente María Magdalena. Y estas palabras destruyen completamente la narrativa de la prostituta arrepentida que la Iglesia construyó durante siglos. En el fragmento más preservado de este Evangelio, cuando los discípulos están confundidos después de la partida de Jesús, es María quien los consuela con estas palabras: «No lloréis, no os entristezcáis, y no dudéis, pues su gracia estará enteramente con vosotros y os protegerá. Más bien alabemos su grandeza, pues nos preparó e hizo de nosotros hombres verdaderos». María Magdalena consolando y guiando a los apóstoles después de la crucifixión. Pero lo más revelador viene cuando Pedro le dice: «Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que a las demás mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, que conozcas y que nosotros no hemos oído». Pedro, reconociendo que María tenía acceso a enseñanzas secretas que los demás discípulos no habían recibido. La respuesta de María es extraordinaria: «Os anunciaré lo que está oculto para vosotros». Y entonces comienza a compartir una visión que había recibido del Señor, una enseñanza sobre los niveles de conciencia y el camino del alma hacia la liberación espiritual. Según las tradiciones preservadas en este texto, Jesús había enseñado a María sobre los 7 poderes de la ira que mantienen al alma atrapada en patrones de sufrimiento y cómo trascender cada uno de ellos. Pero cuando María termina de compartir esta enseñanza, surge el conflicto. Andrés dice: «Decid lo que queráis de lo que ella ha dicho. Yo, al menos, no creo que el Salvador haya dicho esto, pues ciertamente estas enseñanzas son ideas extrañas». Y Pedro se pone aún más agresivo. ¿Acaso habló privadamente con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Hemos de darnos la vuelta y escuchar todos a ella? ¿La prefirió a nosotros? ¿Celos espirituales? ¿Competencia por el liderazgo después de la partida de Jesús? La respuesta de María revela la profundidad de su dolor. Hermano Pedro, ¿qué piensas? ¿Supones acaso que yo he reflexionado estas cosas por mí misma en mi corazón, o que miento respecto al Salvador? Entonces Leví, Mateo, interviene con palabras que cambian toda la narrativa. Pedro, siempre tienes la cólera a flor de piel. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como hacen los adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú, en verdad, para rechazarla? Sin duda alguna, el Salvador la conoce muy bien, por esto la amó más que a nosotros. La amó más que a nosotros. Jesús, teniendo una relación especial con María Magdalena que generaba celos entre los demás discípulos, las tradiciones preservadas sugieren que existía una tensión constante entre la línea de autoridad representada por Pedro, jerárquica, masculina, institucional, y la línea representada por María Magdalena, mística, intuitiva, basada en experiencia espiritual directa. En el Evangelio de Felipe encontramos más evidencias de esta tensión. Los compañeros del Salvador son María Magdalena, María su madre y su hermana, todas llamadas María. Su compañera es María Magdalena. El Señor amaba a María más que a todos los discípulos y solía besarla frecuentemente en la boca. Los demás discípulos se ofendían por ello y expresaban desaprobación. Le decían: «¿Por qué la amas más que a todos nosotros?». El Salvador respondió y les dijo: «¿Por qué no os amo como a ella?». Jesús defendiendo públicamente su relación especial con María Magdalena. La pregunta «¿Por qué no os amo como a ella?», sugiere que María había alcanzado un nivel de comprensión espiritual que los demás aún no habían desarrollado. En el Evangelio de Tomás encontramos más evidencias del conflicto. En el Logia 114, cuando Simón Pedro dice: «Que se aleje Mariam de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida», Jesús responde defendiéndola y declarando que ella también puede alcanzar la iluminación espiritual. ¿Por qué Pedro sentía tanta amenaza hacia María Magdalena? Según el doctor Karen King, de Harvard Divinity School, los textos preservados revelan dos visiones completamente diferentes del cristianismo primitivo, una basada en autoridad jerárquica, representada por Pedro, y otra basada en revelación espiritual directa, representada por María Magdalena.
En el Pistis Sophia, otro texto gnóstico, encontramos 46 preguntas que María Magdalena hace a Jesús sobre los misterios espirituales más profundos. Jesús la elogia constantemente diciendo: María, tú bendita, a quien perfeccionaré en todos los misterios de lo alto, habla abiertamente, pues tú eres aquella cuyo corazón está dirigido hacia el reino de los cielos más que todos tus hermanos. Jesús declarando públicamente que María tenía mayor comprensión espiritual que los demás apóstoles. Las palabras más impactantes aparecen cuando Jesús dice: María Magdalena y Juan el Virgen se elevarán por encima de todos mis discípulos y de todos los hombres que recibirán misterios en lo inefable. Ellos estarán a mi derecha y a mi izquierda, y yo soy ellos, y ellos son yo. Yo soy ellos, y ellos son yo. Una unión espiritual tan profunda que trasciende la individualidad separada. ¿Por qué estas enseñanzas sobre María Magdalena fueron sistemáticamente suprimidas? Porque presentaban a una mujer no como seguidora pasiva, sino como líder espiritual, no como pecadora arrepentida, sino como iniciada en los misterios más elevados. Si María Magdalena hubiera sido reconocida como la sucesora espiritual de Jesús, el cristianismo habría desarrollado una estructura de liderazgo completamente diferente. Una estructura donde las mujeres tenían autoridad espiritual igual o superior a los hombres. Una estructura donde la experiencia mística directa era más importante que la ordenación institucional. Una estructura donde el amor sagrado, no el celibato, era visto como el camino más elevado hacia la divinidad. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora. Los textos preservados nos muestran que la narrativa de María Magdalena como prostituta fue una construcción posterior, diseñada específicamente para desacreditar su autoridad espiritual. ¿Qué habría sido del cristianismo si las palabras de Jesús sobre María Magdalena hubieran prevalecido sobre las decisiones políticas de los concilios posteriores? La respuesta está en las enseñanzas que intentaron borrar, pero que sobrevivieron esperando el momento exacto para emerger. Entre todas las enseñanzas secretas de Jesús que fueron preservadas en los manuscritos del desierto, tal vez ninguna era más revolucionaria que sus palabras sobre el reino interior. En el Evangelio de Tomás encontramos la enseñanza más directa. Si aquellos que os guían os dicen: mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si os dicen: está en el mar, entonces los peces os precederán. Más bien, el reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Jesús enseñando que el reino divino no es un lugar físico, sino un estado de conciencia. Pero la revelación más profunda viene en la continuación de esta enseñanza. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y caeréis en la cuenta de que sois hijos del Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, moráis en la pobreza, y vosotros sois esa pobreza. Según las tradiciones gnósticas preservadas, Jesús enseñaba que cada ser humano tiene dentro de sí la misma esencia divina que él manifestaba. La diferencia no era de naturaleza, sino de despertar. En el Logia 3 encontramos instrucciones específicas sobre cómo acceder a este reino interior. Conoceos ante el rostro de aquel que es, y lo que está oculto se os revelará. Pues no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Técnicas de autoconocimiento para despertar la conciencia divina interior. Los especialistas en textos gnósticos explican que existían prácticas específicas que Jesús enseñaba a sus discípulos más cercanos. Métodos de contemplación interior, oración silenciosa y meditación profunda, que permitían experimentar directamente la presencia divina dentro de uno mismo. En el Evangelio de Felipe encontramos más detalles sobre estas prácticas. Aquel que posee el conocimiento de la verdad es libre, pero el libre no peca, pues quien peca es esclavo del pecado. La verdad es la madre, el conocimiento, el padre. Jesús enseñando que el conocimiento directo de nuestra naturaleza divina nos libera del sufrimiento. Una de las enseñanzas más profundas
aparece en el Logia 70. Cuando produzcáis eso que está en vosotros, eso que tenéis, os salvará. Si no tenéis eso en vosotros, eso que no tenéis en vosotros os matará. Según los comentarios preservados, eso que está en vosotros se refiere a la chispa divina, la presencia de Cristo interior que cada persona lleva dentro de sí. ¿Por qué esta enseñanza era tan amenazante para el cristianismo institucional? Porque eliminaba la necesidad de salvación externa. Si cada persona tiene dentro de sí el poder de despertar su naturaleza divina, ¿para qué necesita instituciones que prometan salvación? En el Logia 77, Jesús hace una declaración que conecta su identidad con la conciencia universal. Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo. De mí salió el todo y hasta mí llega el todo. Partan un madero. Allí estoy yo. Levanten una piedra y me encontrarán allí. Jesús enseñando que la conciencia crística está presente en toda la creación. Las tradiciones preservadas sugieren que Jesús no se veía a sí mismo como el único Hijo de Dios, sino como el primer ejemplo de lo que cada ser humano puede llegar a ser. En el Evangelio secreto de Juan encontramos enseñanzas aún más específicas sobre el despertar interior. Yo soy el conocimiento de la verdad. Si alguien me conoce, conoce a mi Padre también. La perfecta contemplación de la luz es la gnosis. Gnosis, conocimiento directo y experiencial de lo divino. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Los manuscritos preservados revelan que Jesús enseñaba técnicas específicas para acceder a estos estados de conciencia elevada, la oración del corazón, una forma de oración silenciosa donde se repite internamente el nombre sagrado hasta que la mente se aquieta y emerge la conciencia pura, la contemplación de la luz interior, una práctica donde se visualiza luz divina llenando todo el ser, despertando la remembranza de la naturaleza luminosa original, el conocimiento de sí mismo, un proceso de investigación interior donde se trascienden las identificaciones limitadas hasta reconocer la esencia divina que nunca nació ni morirá. ¿Por qué estas prácticas fueron ocultadas? Porque crean seres humanos espiritualmente independientes. Personas que han despertado a su naturaleza divina no necesitan que les digan cómo acceder a Dios. Ya lo experimentan directamente. En el Logia 113, los discípulos preguntan, ¿cuándo vendrá el reino? Y Jesús responde, no vendrá por esperarlo. No dirán, helo aquí o helo allí, sino que el reino del Padre se extiende sobre la tierra y los hombres no lo ven. El reino no es algo que viene en el futuro. Es algo que ya está aquí esperando ser reconocido por ojos que han aprendido a ver. ¿Estás preparado para despertar a esa visión interior que revela el reino que siempre ha estado presente? Las técnicas preservadas en estos manuscritos antiguos te están esperando. En los evangelios oficiales, la resurrección de Jesús es presentada como un evento físico único, un milagro que ocurrió hace 2000 años y que debemos aceptar por fe. Pero en los textos secretos preservados en el desierto, encontramos enseñanzas completamente diferentes sobre qué es realmente la resurrección. En el Evangelio de Felipe, Jesús dice algo que jamás escucharás en ningún púlpito. Los que dicen que el Señor murió primero y después resucitó, se equivocan, pues Él resucitó primero y después murió. Si uno no obtiene primero la resurrección, ¿no morirá también? Jesús enseñando que la resurrección es algo que debe suceder mientras estamos vivos. Según las tradiciones gnósticas preservadas, la resurrección no es un evento que ocurre después de la muerte física, sino un despertar espiritual que puede suceder en cualquier momento. En el mismo Evangelio encontramos una explicación más detallada. La resurrección y la imagen deben resucitar por medio de la imagen. Es necesario que resuciten verdaderamente mientras están en este mundo. ¿Qué es la resurrección? La imagen debe resucitar a través de la imagen. ¿Qué significa la imagen debe resucitar a través de la imagen? Los especialistas en textos gnósticos explican que se refiere al proceso por el cual
el ser humano recuerda su imagen original, su naturaleza divina anterior a la encarnación física. En el Evangelio de Tomás encontramos enseñanzas aún más específicas. En el Logia 11, Jesús dice: «Este cielo pasará, y el que está encima de él pasará. Los muertos no están vivos, y los vivos no morirán. En los días en que comíais de lo que está muerto, lo hacíais vivo. Cuando estéis en la luz, ¿qué haréis? Los muertos no están vivos y los vivos no morirán». Según las tradiciones preservadas, Jesús hacía una distinción entre estar físicamente vivo, pero espiritualmente muerto, inconsciente de la naturaleza divina propia, y estar espiritualmente vivo, despierto a la realidad eterna que trasciende la muerte física. La verdadera resurrección es el despertar a esta vida eterna mientras aún habitamos un cuerpo físico. En el Tratado sobre la Resurrección, encontrado en Nag Hammadi, hay enseñanzas aún más directas. No pienses que la resurrección es una ilusión. No es una ilusión, sino que es la verdad. Es más apropiado decir que el mundo es una ilusión, más bien que la resurrección. El mundo físico como ilusión y la resurrección espiritual como la única realidad verdadera. Las enseñanzas preservadas sugieren que Jesús experimentó esta resurrección en vida y que vino a enseñar a otros cómo lograrla. En el Evangelio de Felipe encontramos palabras que podrían transformar tu comprensión de la vida y la muerte. Aquellos que dicen que primero se muere y después se resucita se equivocan. Si no se recibe primero la resurrección estando vivo, cuando se muera no se recibirá nada. La resurrección como algo que debe ser experimentado antes de la muerte física. ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. Los textos preservados revelan que había técnicas específicas que Jesús enseñaba para experimentar esta resurrección en vida. La muerte mística, un proceso donde se trasciende la identificación con el cuerpo y la personalidad para experimentar la conciencia pura e inmortal. El despertar del corazón espiritual, una activación energética donde se experimenta directamente la vida eterna que fluye a través de todo ser. La visión de la luz increada, una experiencia donde se percibe la luz divina que es la fuente de toda existencia y que nunca puede ser destruida. En el libro secreto de Juan encontramos descripciones detalladas de lo que sucede durante estas experiencias. Cuando el alma abandona el cuerpo, tiene que atravesar los poderes de las tinieblas. Pero si conoce las palabras de poder y los nombres secretos, puede ascender libremente hasta la luz. Jesús enseñando técnicas específicas para la liberación espiritual del alma. Los manuscritos revelan que estas enseñanzas eran consideradas peligrosas porque prometían liberación espiritual directa, sin necesidad de intermediarios religiosos. Si cada persona puede experimentar la resurrección mientras está viva, si cada alma puede ascender directamente a la luz divina, ¿qué papel juegan las instituciones que prometen salvación solo después de la muerte? En el Evangelio de Felipe, Jesús hace una declaración que desafía toda la teología oficial. Es necesario resucitar en esta vida, porque cuando abandonas el cuerpo, ¿qué esperanza tienes? Algunos tienen miedo de resucitar desnudos, por eso desean resucitar en la carne. No saben que los que llevan la carne son los desnudos. Los que se identifican solo con el cuerpo físico son los verdaderamente desnudos espiritualmente. Las tradiciones preservadas sugieren que Jesús experimentó múltiples resurrecciones durante su vida, momentos donde trascendía las limitaciones ordinarias de la conciencia y se expandía hacia estados de unidad cósmica. La crucifixión y resurrección final fueron simplemente la demostración más dramática de un proceso que había estado practicando y enseñando durante años. ¿Estás preparado para descubrir las técnicas que Jesús usaba para experimentar la vida eterna mientras habitaba un cuerpo mortal? Los secretos han sido preservados, esperando el momento exacto para ser revelados. Entre las enseñanzas más místicas preservadas en los manuscritos del desierto, encontramos referencias constantes a un grupo especial que Jesús llamaba los hijos de la luz. ¿Quiénes eran estos hijos de la luz? En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: si os preguntan,
¿De dónde habéis salido? Decidles, hemos salido de la luz, del lugar donde la luz existe por sí misma, se establece y se revela en su imagen. Si os preguntan, ¿sois vosotros? Decid, somos sus hijos y somos los elegidos del Padre viviente. Jesús enseñando que ciertos seres humanos son literalmente hijos de la luz divina. Los manuscritos de Qumrán, encontrados cerca del Mar Muerto, contienen referencias similares a una comunidad de hijos de la luz que esperaban el despertar espiritual masivo de la humanidad. En estos textos encontramos profecías sobre un tiempo específico, cuando los hijos de la luz se manifestarían en gran número para guiar a la humanidad hacia una nueva era de conciencia. ¿Estamos viviendo ese tiempo profetizado? En el documento de Damasco, uno de los textos de Qumrán leemos: en los últimos días, cuando se cumpla el tiempo determinado, los hijos de la luz se levantarán como antorchas en medio de las tinieblas, y la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor. Las tradiciones preservadas sugieren que Jesús no vino solo a salvar almas individuales, sino a despertar a una generación específica de seres que habían encarnado con la misión de transformar la conciencia planetaria. En el Evangelio de Felipe, encontramos enseñanzas sobre cómo reconocer a estos hijos de la luz. Los hijos de la luz conocen la luz. La reconocen porque viene de la misma fuente de la que ellos provienen. Cuando la ven, no necesitan fe. La reconocen por resonancia directa. Personas que no necesitan creer en las verdades espirituales porque las reconocen por experiencia directa. Los textos revelan características específicas de estos seres. Sienten desde pequeños que no pertenecen completamente a este mundo. Tienen experiencias espirituales naturales sin necesidad de práctica intensa. Se sienten atraídos irresistiblemente hacia las enseñanzas místicas y esotéricas. Experimentan una nostalgia profunda por algo que no pueden definir. Tienen la capacidad natural de despertar espiritualmente a otros. En el libro de Enoc, preservado en la tradición etíope, encontramos profecías específicas sobre esta generación. Y después de esto, en la 10ª semana, en la 7ª parte, habrá un juicio eterno que será ejecutado sobre los vigilantes, y un gran cielo eterno brotará en medio de los ángeles. Los especialistas en textos apocalípticos explican que estas semanas se refieren a períodos de tiempo cósmicos y que muchas de las características descritas corresponden con eventos de nuestra época actual. En el Apocalipsis de Pedro encontramos más detalles sobre esta generación especial. Vi una gran multitud que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Estos son los que salieron de la gran tribulación y han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero. Una generación global que despierta simultáneamente en todo el planeta. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Los textos preservados revelan que Jesús dio instrucciones específicas sobre cómo estos hijos de la luz se reconocerían entre sí en los tiempos finales, a través de palabras de reconocimiento, enseñanzas específicas que solo resonarían profundamente en aquellos que habían venido con esta misión, por señales en los cielos y en la tierra, eventos sincrónicos y fenómenos que confirmarían que el tiempo del despertar había llegado. Mediante sueños y visiones, experiencias espirituales directas que guiarían a cada individuo hacia su papel específico en la transformación planetaria. En el Evangelio de Tomás, Jesús hace una promesa específica a esta generación. Bienaventurado el hombre que ha sufrido, ha encontrado la vida. Bienaventurado el que ha encontrado el combate, ha encontrado la vida. El sufrimiento y el combate, como señales de que un alma ha venido con una misión espiritual específica. Las tradiciones preservadas sugieren que muchos de los hijos de la luz experimentan periodos de dificultad intensa durante su despertar, no como castigo, sino como aceleración del proceso de purificación espiritual. En el Pistis Sophia encontramos enseñanzas sobre las etapas específicas por las que pasan estos seres durante su activación.
Primero viene la nostalgia por el hogar celestial, después la búsqueda desesperada de respuestas, luego el encuentro con las enseñanzas secretas, finalmente la remembranza completa de su identidad y misión. ¿Te reconoces en este proceso? ¿Has sentido esa nostalgia inexplicable, esa búsqueda constante, esa resonancia profunda con enseñanzas que oficialmente no deberías conocer? Los manuscritos revelan que esta generación no despierta accidentalmente. Han estado esperando señales específicas, activaciones cósmicas, el momento exacto cuando las verdades ocultas emergerían masivamente. Y si este video, este momento, fuera una de esas señales que habías estado esperando sin saberlo, entre todas las enseñanzas que la Iglesia patriarcal encontró más amenazantes, tal vez ninguna era más peligrosa que las palabras de Jesús sobre el principio femenino divino. En los textos gnósticos preservados, descubrimos que Jesús no solo honraba lo femenino, sino que enseñaba que la unión del principio masculino y femenino era esencial para la iluminación espiritual completa. En el Evangelio de Tomás encontramos una de las enseñanzas más revolucionarias. En el Logia 22, cuando los discípulos preguntan sobre quién entrará en el reino, Jesús responde: cuando hagáis de los dos uno, y cuando hagáis lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagáis el macho y la hembra una sola cosa, de forma que el macho no sea macho, ni la hembra sea hembra, entonces entraréis en el reino. Jesús enseñando que la iluminación requiere la integración de los aspectos masculino y femenino de la conciencia, pero las enseñanzas más específicas sobre el femenino sagrado aparecen en los textos sobre Sofía, la sabiduría divina, personificada como principio femenino. En el Evangelio de Felipe, Jesús habla directamente sobre Sofía. Hay tres Marías que caminan siempre con el Señor: María su madre, María su hermana y María Magdalena, que es llamada su compañera. Su hermana, su madre y su compañera se llaman todas María, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y la Sofía. Sofía como cuarto miembro de la divinidad, representando el aspecto femenino de lo divino. Los textos revelan que Jesús enseñaba sobre diferentes manifestaciones de lo femenino sagrado. Sofía, la sabiduría divina que crea y sostiene el universo, la Madre Celestial, el aspecto nutricio y protector de la divinidad, la compañera sagrada, el principio femenino que completa y equilibra lo masculino, la Shakti, la energía divina que activa y transforma. En el apócrifo de Juan encontramos enseñanzas detalladas sobre Sofía. Sofía deseó crear algo sin su consorte, sin su aprobación, y debido a la fuerza invencible que hay en ella, su pensamiento no permaneció inactivo, y brotó de ella una obra. Según las tradiciones gnósticas, Sofía, la sabiduría femenina, fue quien realmente creó el mundo material, pero al hacerlo sin integrar completamente su aspecto masculino, creó un universo desequilibrado. La misión de Jesús era restaurar ese equilibrio cósmico, reuniendo lo masculino y femenino divino en unidad perfecta. En el Evangelio de Felipe encontramos palabras específicas sobre por qué este equilibrio es esencial. Cuando Eva estaba en Adán, la muerte no existía. Cuando se separó de él surgió la muerte. Si entra nuevamente y él la acepta, la muerte dejará de existir. La separación de los principios masculino y femenino como la causa raíz del sufrimiento humano. Los manuscritos revelan que había prácticas específicas que Jesús enseñaba para restaurar esta unión interior. La meditación del corazón sagrado, donde se visualiza la unión del sol, masculino, y la luna, femenino, en el centro del pecho. El matrimonio sagrado interior, una práctica donde se integran conscientemente los aspectos masculinos, lógica, acción, estructura, con los femeninos, intuición, receptividad, creatividad. La invocación de Sofía, oraciones específicas para despertar la sabiduría divina femenina latente en cada ser humano. En el trueno, mente perfecta, un texto extraordinario encontrado en Nag Hammadi. La voz femenina divina habla en primera persona. Yo soy la primera y la última. Yo soy la honrada y la despreciada. Yo soy la ramera y la santa,
Yo soy la esposa y la virgen, yo soy la madre y la hija. ¿La divinidad femenina como la fuente que abraza y trasciende todas las polaridades? ¿Has sentido alguna vez que la versión oficial del cristianismo excluía o minimizaba el aspecto femenino de lo divino? Comparte tu experiencia en los comentarios. Muchas almas están despertando a esta realidad y tu testimonio puede ayudar a otras. Las tradiciones preservadas revelan por qué estas enseñanzas fueron sistemáticamente suprimidas. Si lo femenino es reconocido como igualmente divino que lo masculino, las estructuras patriarcales pierden su justificación sagrada. Si cada persona, hombre o mujer, necesita integrar ambos aspectos para alcanzar la iluminación, las instituciones que promueven la dominación masculina quedan obsoletas. Si Sofía es reconocida como co-creadora del universo, junto con el principio masculino, toda la cosmología patriarcal debe ser revisada. En el Evangelio de Felipe encontramos palabras que explican el impacto de esta supresión. Cuando lo femenino no se une con lo masculino, ni lo masculino se une con lo femenino, ninguno de los dos es apto para recibir el Espíritu Santo. La fragmentación espiritual de la humanidad como resultado directo de rechazar el femenino sagrado. Los textos revelan que María Magdalena no era solo la compañera de Jesús, era la representante humana de Sofía, la sabiduría divina encarnada. Por eso su presencia era tan amenazante para aquellos que querían establecer una religión basada en autoridad masculina exclusiva. En el Pistis Sophia, Jesús dice directamente: María Magdalena es la representante de Sofía entre nosotros. Ella ha recibido la luz de la luz, y en ella se manifiesta la sabiduría que crea mundos. Una mujer como portavoz directo de la sabiduría divina creadora. Los manuscritos preservados nos muestran que el cristianismo original era una religión de integración y equilibrio, donde lo masculino y femenino divino se honraban por igual. ¿Qué habría sido diferente en los últimos 2000 años si estas enseñanzas sobre el femenino sagrado hubieran permanecido en el centro del cristianismo? ¿Cómo sería diferente tu propia vida espiritual si hubieras crecido sabiendo que llevas dentro de ti tanto la fuerza del Cristo como la sabiduría de Sofía? Las respuestas están emergiendo ahora, en el tiempo profetizado para el despertar. Los evangelios oficiales presentan las parábolas de Jesús como historias simples, con enseñanzas morales básicas. Pero en los textos gnósticos preservados, descubrimos que cada parábola tenía múltiples niveles de significado que fueron deliberadamente ocultados. En el Evangelio de Tomás, los discípulos le preguntan a Jesús: «Queremos saber quiénes somos», y él responde: «El que busque la interpretación de estas palabras no gustará la muerte». Las palabras de Jesús tenían interpretaciones secretas que otorgaban inmortalidad espiritual. Según las tradiciones gnósticas preservadas, las parábolas funcionaban como códigos de activación, enseñanzas que despertaban niveles dormidos de conciencia en aquellos que estaban preparados para recibirlas. Tomemos la parábola del sembrador. En los evangelios canónicos se interpreta como diferentes tipos de personas que reciben el mensaje cristiano. Pero en los comentarios gnósticos preservados tiene un significado completamente diferente. La semilla representa la chispa divina latente en cada ser humano. Los diferentes terrenos representan los diferentes estados de conciencia. El sembrador no es Jesús, sino el yo superior de cada persona, sembrando experiencias para su propio despertar. En el Evangelio de Felipe encontramos la clave interpretativa. Las parábolas que el Salvador contaba en público contenían un nivel exterior para las masas y un nivel interior para los iniciados. El que tiene oídos para oír, que oiga, pero no todos tienen esos oídos desarrollados. Jesús, usando un sistema de enseñanza de múltiples niveles, los textos revelan que había palabras clave ocultas en las parábolas que activaban comprensiones más profundas en aquellos que habían recibido las iniciaciones apropiadas. Por ejemplo, en la parábola del tesoro escondido en el campo, el nivel exotérico habla de priorizar el reino de Dios. Pero el nivel esotérico, según los comentarios gnósticos, se refiere al proceso específico de encontrar la perla de gran precio dentro de la propia conciencia. En el Evangelio de Tomás, Jesús explica directamente:
He arrojado fuego sobre el mundo, y ved, lo guardo hasta que arda. El fuego como las enseñanzas secretas que solo se activarían cuando la humanidad estuviera preparada. Los manuscritos revelan que las parábolas sobre el reino de los cielos tenían interpretaciones específicas relacionadas con estados alterados de conciencia. El reino es como un grano de mostaza. La chispa divina más pequeña contiene el potencial de expansión infinita. El reino es como levadura que fermenta. La conciencia crística transforma toda la psique desde dentro. El reino es como una red que recoge peces. Diferentes niveles de conciencia siendo integrados en la unidad. En el libro secreto de Santiago, encontramos instrucciones directas sobre cómo interpretar estas enseñanzas codificadas. Recordad mis palabras porque por vosotros las he dicho, pero guardadlas como misterios, porque los misterios del reino se dan solo a aquellos que son dignos de recibirlos. Un sistema completo de enseñanzas ocultas preservado en historias aparentemente simples. Los textos revelan que cada parábola contenía un nivel literal para las multitudes, un nivel alegórico para los discípulos, un nivel místico para los iniciados, un nivel anagógico para los perfectos. Esta era la verdadera razón por la cual Jesús hablaba en parábolas al pueblo, no para confundir, sino para ofrecer enseñanzas apropiadas para cada nivel de desarrollo espiritual. Las claves interpretativas fueron preservadas por las escuelas gnósticas y esperaron 1700 años para emerger nuevamente. Los evangelios canónicos nos dan solo fragmentos de las últimas horas de Jesús antes de su crucifixión, pero en los textos apócrifos preservados encontramos registros detallados de enseñanzas extraordinarias que compartió con sus discípulos más íntimos en esos momentos finales. En los Hechos de Juan, uno de los textos más antiguos preservados, encontramos un relato completo de lo que realmente sucedió en la Última Cena, y es radicalmente diferente a lo que conocemos. Según este texto, después de la cena, Jesús llevó a sus discípulos a un lugar apartado y realizó una ceremonia sagrada que llamó la danza del misterio. Las palabras exactas han sido preservadas. Antes de ser entregado a aquellos sin ley, cantemos un himno al Padre, y así iremos a lo que nos espera. Entonces, según el texto, Jesús formó un círculo con sus discípulos, se colocó en el centro y comenzó a entonar palabras sagradas mientras ellos danzaban a su alrededor. Gloria a ti, Padre, amén. Gloria a ti, palabra, amén. Gloria a ti, gracia, amén. Gloria a ti, Espíritu Santo, amén. Gloria a ti, Santo Uno, amén. Nosotros te alabamos, oh Padre, amén. Te damos gracias, oh luz, en quien no habita tiniebla alguna, amén. Una ceremonia iniciática en los últimos momentos antes de la crucifixión, pero las palabras más impactantes vienen después. Según los Hechos de Juan, Jesús comenzó a hablar directamente sobre el significado místico de lo que estaba por suceder. Aprended a sufrir, y seréis capaces de no sufrir. Lo que soy, lo sabréis cuando me haya ido. Lo que ahora parezco ser, eso no soy. Comprenderéis lo que soy cuando vengáis donde yo soy. Si hubierais sabido sufrir, habríais podido no sufrir. Conoced el sufrimiento, y tendréis el no sufrimiento. Jesús enseñando que el sufrimiento es una ilusión que se trasciende mediante comprensión correcta. En el Evangelio secreto de Juan, encontramos más palabras de esas horas finales. Yo soy la luz que ilumina a todos. Yo soy el todo. De mí salió el todo y hasta mí llega el todo. Partan un madero, ahí estoy yo. Levanten una piedra y me encontrarán ahí. Según las tradiciones preservadas, Jesús estaba preparando a sus discípulos para entender que su muerte no sería realmente una muerte, sino una demostración de la inmortalidad de la conciencia. En los textos gnósticos encontramos enseñanzas específicas que Jesús dio sobre lo que sucede en el momento de la transición física. Cuando abandone este cuerpo, no lloren por mí. Yo simplemente estaré quitando un vestido para ponerme otro más adecuado para donde voy. La muerte es solo una puerta. Yo les mostraré que se puede atravesar esa puerta conscientemente, manteniendo la continuidad de la experiencia. Lo que llaman vida y muerte son estados de conciencia.
Yo les enseño a vivir en el estado que trasciende ambos. En el libro secreto de Santiago, preservado en Nag Hammadi, encontramos las instrucciones más específicas que Jesús dio para prepararse espiritualmente para su partida. Recordad que yo soy el camino viviente. Todo el que siga este camino no verá muerte, sino que pasará directamente de vida a vida mayor. Cuando vean mi cuerpo sin vida, sepan que el verdadero Jesús no está ahí. Búsquenme en el lugar silencioso del corazón, donde siempre he morado. Las lágrimas que derramen no serán por mí, sino por ustedes mismos, porque aún no comprenden quiénes son realmente. Los textos revelan que Jesús pasó considerable tiempo en esas horas finales enseñando técnicas específicas de transferencia de conciencia, métodos para mantener la continuidad de la experiencia a través de la transición que llamamos muerte. En el Pistis Sophia encontramos registros de enseñanzas que dio específicamente a María Magdalena y a Juan sobre cómo reconocer su presencia después de la resurrección. No me busquen en sepulcros ni en apariciones físicas. Yo estaré más presente que nunca, pero en el nivel donde siempre he existido, en la conciencia pura que es su verdadera naturaleza. Cuando dos o más se reúnan con amor verdadero en el corazón, experimentarán mi presencia más vívidamente que cuando caminaba entre ustedes con este cuerpo. El verdadero memorial de mi presencia no será romper pan ni beber vino, sino despertar en ustedes la misma conciencia que yo manifiesto. Jesús enseñando que su presencia real se experimentaría internamente, no a través de rituales externos. Las tradiciones preservadas sugieren que estas enseñanzas finales fueron consideradas demasiado avanzadas para incluirlas en los evangelios destinados a las masas. Eran instrucciones específicas para aquellos que estaban preparados para entender la muerte y resurrección como procesos de conciencia, no como eventos físicos únicos. En los Hechos de Juan, encontramos las palabras finales que Jesús pronunció antes de ser arrestado. Nada de lo que sufriré lo sufriré realmente. Ese dolor que les mostraré, que sea lejano de ustedes. Yo soy su Logos, no soy el que será clavado, no soy el que será herido con lanzas. Ustedes me tienen como refugio, ténganse a sí mismos como refugio y verán quién soy realmente. Las últimas palabras secretas, revelando que toda la crucifixión sería una enseñanza simbólica sobre la trascendencia del sufrimiento. Estas enseñanzas finales nos muestran a un Jesús completamente diferente, no una víctima sacrificial, sino un maestro iluminado demostrando la inmortalidad de la conciencia y enseñando a otros cómo alcanzar esa misma realización. Después de 1700 años enterradas en el desierto, las palabras secretas de Jesús han emergido exactamente en el momento que las profecías antiguas predijeron para el despertar masivo de la humanidad. ¿Coincidencia o cumplimiento de un plan cósmico diseñado desde el principio? En el libro de Enoc, escrito siglos antes de Cristo, encontramos profecías específicas sobre este tiempo. En los días finales, cuando la iniquidad haya alcanzado su plenitud, emergerán las palabras ocultas del elegido, y aquellos cuyo corazón está preparado las reconocerán inmediatamente. Los manuscritos de Nag Hammadi fueron descubiertos en 1945, los rollos del Mar Muerto en 1947. Los códices gnósticos más importantes fueron traducidos y publicados entre 1960 y 1980. ¿Por qué precisamente ahora? ¿Por qué en esta era de comunicación global, donde estas verdades pueden llegar instantáneamente a millones de personas? En el Apocalipsis de Pedro, encontramos palabras que parecen describir exactamente nuestro tiempo. En los últimos días habrá muchos que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida? Pero no comprenderán que su venida no será en forma física, sino como despertar masivo de conciencia en aquellos que han guardado sus palabras en el corazón. La segunda venida como un fenómeno de conciencia colectiva, más que como aparición física. Los investigadores han documentado un aumento extraordinario en el interés por estos textos antiguos precisamente en las últimas décadas. La doctora Elaine Pagels reporta que sus libros sobre los evangelios gnósticos han vendido millones de copias, algo impensable hace 50 años.
¿Por qué tantas personas se sienten atraídas magnéticamente hacia estas enseñanzas heréticas? En el Evangelio de Tomás, Jesús dice: «He arrojado fuego sobre el mundo, y ved, lo guardo hasta que arda». Las palabras secretas son ese fuego. Han estado esperando el momento exacto cuando la humanidad estaría preparada para recibirlas sin que fueran destruidas por la persecución o la incomprensión. Ese momento es ahora. Los signos están por todas partes. Despertar espiritual masivo. Millones de personas abandonando religiones organizadas para buscar experiencia espiritual directa. Interés creciente en lo femenino sagrado. Movimientos globales reclamando el equilibrio entre principios masculino y femenino divinos. Búsqueda de enseñanzas ocultas. Explosión de interés en textos gnósticos, manuscritos perdidos, sabiduría antigua. Experiencias místicas espontáneas. Personas reportando visiones. Despertar de Kundalini. Experiencias de unidad cósmica sin preparación formal. Sincronicidades masivas. Eventos casuales que guían a las personas hacia estas enseñanzas exactamente cuando están listas para recibirlas. En el Pistis Sophia encontramos una profecía específica sobre quienes recibirían estas enseñanzas en los tiempos finales. Aquellos que han guardado la luz interior a través de muchas encarnaciones reconocerán inmediatamente estas palabras. No necesitarán pruebas, las sentirán resonar en sus huesos. ¿Sientes esa resonancia? ¿Hay algo en estas enseñanzas que tu alma reconoce como verdadero, aunque tu mente racional no pueda explicar por qué? Las tradiciones preservadas sugieren que hay almas específicas que encarnaron en esta época con la misión de recibir, integrar y transmitir estas enseñanzas ocultas. No vinieron para ser salvadas por religiones externas, vinieron para despertar a la salvación que ya llevaban dentro. En el Evangelio de Felipe, Jesús dice: «Los que heredarán lo muerto, ellos mismos están muertos, y heredan lo muerto. Los que heredarán lo viviente, están vivos, y heredarán tanto lo viviente como lo muerto». ¿Cuál es tu herencia? ¿Las tradiciones muertas del pasado o las verdades vivientes que transforman conciencia? Los textos revelan que este despertar no es solo individual, es planetario. La Tierra misma está transitando hacia una frecuencia más elevada, y las almas que pueden mantener esa frecuencia están siendo activadas para ayudar con la transición. En el libro secreto de Juan encontramos la promesa final. Cuando todos los que están destinados a despertar hayan despertado, entonces la luz que es Cristo se manifestará abiertamente en la tierra, y lo que era secreto se volverá conocimiento común de toda la humanidad. Estamos aproximándonos a ese momento. Cada persona que despierta a estas verdades acelera el proceso para todos los demás. Cada alma que reconoce su naturaleza divina hace que sea más fácil para otras almas recordar la suya. Este no es el fin de una era, es el nacimiento de la nueva era que los profetas antiguos vieron en visión. Una era donde las palabras secretas de Jesús serán conocimiento común. La experiencia espiritual directa reemplazará a las creencias dogmáticas. Lo masculino y femenino divino estarán equilibrados. Cada persona sabrá que lleva la chispa de Cristo en su interior. El amor sagrado será reconocido como el camino más directo a la divinidad. Las palabras que han permanecido ocultas durante 1700 años han emergido precisamente en el momento cuando más se necesitaban. Tu alma no llegó a estas enseñanzas por accidente. Has estado buscándolas a través de múltiples existencias y finalmente el tiempo cósmico se ha alineado para que las recibas. ¿Qué vas a hacer ahora con este conocimiento? ¿Lo vas a guardar solo para ti o vas a convertirte en uno de los transmisores de la luz que esperó tanto tiempo para emerger? Las palabras secretas de Jesús no son solo información histórica, son semillas de transformación plantadas directamente en tu conciencia. La pregunta ya no es si estas enseñanzas son verdaderas. La pregunta es, ¿estás listo para vivir como si fueran verdaderas? Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro.
Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Gracias por ver este video hasta el final. Nos encontraremos en el próximo video.